Hola a todos y bienvenidos sean a su canal favorito de noticias sobre el mundo del espectáculo turco. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, listos para sumergirnos juntos en los dramas, los chismes y las sorpresas que nos regala la televisión y la vida de nuestras estrellas favoritas. Hoy prepárense porque tenemos una verdadera bomba, una noticia que ha sacudido los cimientos de la industria de las series turcas y que involucra a dos nombres que sin duda hacen palpitar más rápido el corazón de muchos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han adivinado, vamos a hablar de ellos. De su pasado, de su presente y sobre todo, de ese futuro que todos nos preguntamos qué les deparará. Porque, admitámoslo, la historia de Kerem y Hande, más allá de la serie que los catapultó a la fama internacional, es una historia que ha trascendido la pantalla, que ha enamorado y desilusionado a partes iguales, y que sigue generando una enorme expectación. Antes de que entremos de lleno en este torbellino de información, de especulaciones y de confirmaciones que tenemos para ustedes, les quiero pedir un favor muy especial. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que se topan con este canal, los invito, los animo, los suplico, a que se suscriban. No se van a arrepentir. Aquí encontrarán las últimas noticias, los análisis más profundos y los chismes más jugosos sobre el mundo de las series turcas. Además, al suscribirse nos ayudan a seguir creciendo, a seguir investigando y a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Así que manito arriba, campanita activada y a formar parte de esta gran familia de amantes de las novelas turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a destapar esta bomba que tenemos entre manos. La noticia que nos ocupa hoy es una que ha estado circulando por los mentideros de la industria durante semanas, pero que ahora parece confirmarse con más fuerza que nunca. Kerem Bürsin y Hande Erçel estarían considerando volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo han oído bien. Después del éxito arrollador de Sen Kalkam, Love is in the Air, la serie que los unió y que los convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo, los rumores de una posible reconciliación profesional no han dejado de crecer. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo una fantasía de los fans o existe una base real para la esperanza? Bueno, vamos a analizar la situación con detenimiento, separando la paja del trigo y tratando de discernir la verdad detrás de los rumores. Primero, es importante recordar el contexto en el que se produce esta noticia. Después de Sen Kalkam, tanto Kerem como Hande han seguido caminos separados, desarrollando sus propias carreras y explorando diferentes proyectos. Kerem ha participado en series como Eflatun, demostrando su versatilidad como actor y consolidando su posición como uno de los galanes más cotizados de Turquía. Hande, por su parte, ha protagonizado Bambaşka Biri, Another Love, donde ha tenido la oportunidad de mostrar una faceta más madura y compleja como actriz. Sin embargo, a pesar de sus éxitos individuales, la sombra de Sen Kalkam ha sido alargada. La serie sigue siendo un fenómeno global, con millones de fans en todo el mundo que no se cansan de verla una y otra vez. Y por supuesto, la química innegable entre Kerem y Hande es una de las claves de ese éxito. La pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla, cautivó al público con su naturalidad, su complicidad y su romanticismo. Ahora bien, es precisamente esa química la que ha alimentado los rumores de una posible reconciliación profesional. Los fans ávidos de volver a verlos juntos han inundado las redes sociales con mensajes, peticiones y montajes, expresando su deseo de que Kerem y Hande vuelvan a compartir pantalla. Y al parecer, sus deseos podrían estar a punto de hacerse realidad. Según fuentes cercanas a la industria, varios productores y guionistas han estado trabajando en proyectos que podrían reunir a Kerem y Hande. Se habla de comedias románticas, de dramas intensos e incluso de thrillers de suspense. Al parecer, la idea es encontrar un proyecto que les permita explotar su talento individual, pero también aprovechar esa química inigualable que los caracteriza. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? ¿Están realmente interesados en volver a trabajar juntos? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido los rumores de forma explícita. Han mantenido un silencio prudente, dejando que las especulaciones sigan su curso. Sin embargo, algunos gestos, algunas declaraciones ambiguas y algunas pistas sutiles han alimentado la esperanza de los fans. Por ejemplo, hace unas semanas, Kerem fue preguntado por un periodista sobre la posibilidad de volver a trabajar con Hande. Su respuesta fue evasiva, pero dejó entrever una cierta apertura. Dijo algo así como nunca digas nunca, o el futuro es incierto, palabras que, para los fans, fueron como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Hande, por su parte, ha sido un poco más reservada.
Sin embargo, en una entrevista reciente comentó que le gustaría trabajar en un proyecto que le permitiera explorar nuevos géneros y nuevos personajes. Algunos interpretaron esto como una señal de que estaría dispuesta a salir de su zona de confort y a embarcarse en un proyecto arriesgado, incluso si eso significara volver a trabajar con Kerem. Además de las declaraciones de los protagonistas, también hay otros factores que podrían influir en su decisión. Uno de ellos es el factor económico. La serie que protagonizaran juntos catapultó a ambos a la fama internacional, y cada uno por su cuenta ha construido una carrera sólida y exitosa, lo que se refleja en las cantidades que ganan por su trabajo. Una nueva serie protagonizada por Kerem y Hande podría generar millones de dólares en ingresos, tanto para ellos como para la productora. Otro factor importante es el factor creativo. Ambos son actores ambiciosos y exigentes, que buscan proyectos que les permitan crecer y desarrollarse como artistas. Si encuentran un guión que les interese, que les desafíe y que les permita mostrar nuevas facetas de su talento, es muy probable que acepten el proyecto, independientemente de quién sea su compañero de reparto. Pero por supuesto, también hay obstáculos que podrían impedir la reconciliación profesional de Kerem y Hande. Uno de ellos es su relación personal. Como todos sabemos, la pareja mantuvo un romance durante el rodaje de Senkalkam, un romance que hizo soñar a millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, la relación terminó de forma abrupta, dejando un sabor amargo en la boca de muchos. Aunque no se conocen los detalles de la ruptura, se especula que hubo diferencias irreconciliables entre ambos, quizás relacionadas con sus agendas profesionales o con sus diferentes formas de ver la vida. En cualquier caso, la ruptura dolió, y es posible que todavía existan heridas abiertas que dificultan una posible reconciliación. Otro obstáculo potencial es la presión mediática. Kerem y Hande son dos de las figuras más mediáticas de Turquía, y cualquier movimiento que hagan es analizado con lupa por la prensa y por los fans. Si deciden volver a trabajar juntos, saben que estarán expuestos a una intensa presión, que podrían afectar su relación personal y su rendimiento profesional. Pero a pesar de todos estos obstáculos, la esperanza sigue viva. Los fans se aferran a la idea de que el amor, o al menos la amistad, puede superar cualquier dificultad. Creen que Kerem y Hande son dos personas inteligentes y maduras, capaces de dejar atrás el pasado y de mirar hacia el futuro. Y quizás tengan razón. Quizás Kerem y Hande estén dispuestos a dar una segunda oportunidad a su relación profesional. Quizás estén dispuestos a dejar de lado sus diferencias y a unir sus fuerzas para crear algo mágico, algo que vuelva a enamorar al mundo entero. Ahora bien, si finalmente se confirma la noticia de que Kerem y Hande van a volver a trabajar juntos, la pregunta que surge es, ¿qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Prefieren una comedia romántica al estilo de Senkalkam? ¿O les gustaría verlos en un drama intenso, donde puedan mostrar sus habilidades interpretativas en un registro diferente? O quizás algo completamente nuevo, algo que sorprenda a todos y que les permita reinventarse como actores. Las opciones son infinitas y las posibilidades son ilimitadas. Lo que está claro es que cualquier proyecto que protagonicen Kerem y Hande generará una enorme expectación y atraerá a millones de espectadores en todo el mundo. Su talento, su carisma y su química son una combinación explosiva, capaz de convertir cualquier serie en un éxito arrollador. Personalmente creo que sería interesante verlos en un proyecto que les permita explorar nuevos géneros y nuevos personajes. Por ejemplo, me gustaría verlos en un thriller de suspense, donde puedan interpretar a personajes complejos y ambiguos, con motivaciones ocultas y secretos inconfesables. O quizás en un drama histórico, donde puedan mostrar su elegancia y su sofisticación. En cualquier caso, lo importante es que el proyecto sea de calidad, que tenga un buen guión, una buena dirección y un buen reparto. Si se cumplen estos requisitos, estoy seguro de que Kerem y Hande harán un gran trabajo y volverán a conquistar al público. Pero volviendo a la noticia que nos ocupa hoy, es importante recordar que por el momento, todos son rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente. Sin embargo, la insistencia de los rumores y las pistas sutiles que han dejado caer los protagonistas nos hacen pensar que hay algo de cierto en todo esto. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Estar atentos a las noticias, seguir de cerca las redes sociales y cruzar los dedos para que nuestros deseos se hagan realidad. Quizás, dentro de poco podamos anunciarles con bombos y platillos que Kerem y Hande van a volver a trabajar juntos. Y si eso sucede, aquí estaremos para contárselo. Seremos los primeros en darles la noticia,
los primeros en analizar el proyecto y los primeros en celebrar el regreso de esta pareja tan querida. Porque, admitámoslo, todos queremos volver a ver a Kerem y Hande juntos. Todos queremos volver a soñar con su amor. Y todos queremos volver a disfrutar de su talento. Así que mantengan la esperanza, no pierdan la fe y sigan sintonizando este canal. Porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los análisis más profundos y los chismes más jugosos sobre el mundo de las series turcas. Y por supuesto sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que ha conquistado nuestros corazones y que nos sigue haciendo soñar. Llegamos al final de este vídeo cargado de informaciones, rumores y mucha expectativa sobre el futuro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos repasado la historia de su éxito en Senkalkam, sus carreras individuales después de la serie, y la creciente esperanza de los fans de verlos juntos en un nuevo proyecto. Analizamos los factores que podrían influir en su decisión, tanto los positivos como los negativos, y especulamos sobre el tipo de proyecto que les gustaría protagonizar. Recuerden que aunque todos son rumores por ahora, la insistencia de las fuentes y las pistas sutiles que han dejado caer los protagonistas nos invitan a mantener la esperanza. El regreso de Kerem y Hande a la pantalla juntos sería, sin duda, un evento histórico en la industria de las series turcas. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de la información que les he traído. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y saber que hay tanta gente apasionada por las series turcas como yo. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta posible reconciliación profesional entre Kerem y Hande? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? ¿Qué tipo de serie les gustaría que protagonizaran? Me encantaría leer sus opiniones y conocer sus ideas. Y por último, pero no menos importante, los invito a dar like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo de las series turcas. No se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.